Hola, quiero plantear una especie de miniserie, podríamos llamarlo así, en la que voy a analizar aspectos de la historia, la arqueología y la historia del arte a través de Minecraft. Y hoy quiero prestar atención a las columnas, es decir, qué columnas encontramos en el juego y qué paralelos podemos encontrar con la vida real. Si podemos incluso llegar a decir o afirmar rotundamente que las columnas que encontramos en Minecraft son de un estilo artístico concreto. Bien, pues las estructuras que encontramos que podemos identificar como columnas son estas tres. No os preocupéis por esta de atrás, la usaré luego para explicar una cosa. Y esta la vamos a dejar también para muy al final porque plantea, como intenta simbolizar estas lanas, una gran interrogante y es que le falta un trozo aquí de estructura. Así que si según Moyan estas tres estructuras son columnas, vamos a ver qué paralelo podemos encontrar con la vida real. Para ello me voy a remontar a la historia griega. Más que nada porque es la parte de la historia del arte que más manejo y el punto de partida de muchas de las corrientes de estudio de la historia del arte. Voy a dejar de lado todo lo que sea arte mesopotámico, arquitectura egipcia, Asia en general no la voy a tocar porque ni la controlo mucho, ni creo que las estructuras de Minecraft hayan tomado inspiración de ellas o pueda encontrar paralelismo. Así que vamos a empezar con esta, que además también va a servir un poco para como dar tips o consejillos para construir y para identificar estilos artísticos, por lo menos en el lado de arquitectura, concretamente tipos de columnas grecorromanas barra europeas muy de occidente. Y el primer tipo de columna es la dórica, o el orden toscano también se le puede llamar. Aquí al lado he planteado una especie de esquema o infográfico, no sé cómo llamarle a esto, para poder diseccionar todas sus partes y a partir de ahí analizar de una forma mucho más profunda y mucho más concreta los distintos tipos de columnas y su posible versión en el videojuego. Bien, pues empezando desde abajo, lo primero sería identificar las partes de la plataforma, siendo dos, el estilóbato y el esteróbato. Luego pasamos a lo que vendría siendo la columna en sí, dividida en dos partes, la columnata, compuesta principalmente por el fuste, que viene a ser lo que entendemos como la columna en sí, y en el estilo artístico del orden dórico o toscano, el collarino, que viene a ser una línea que he intentado representar usando este bloque de cuarzo en concreto. Es una línea muy sutil que en general no es determinante de este estilo concreto, pero sí que aparece y es parte íntegra del fuste. Perdón, del capitel. Y el capitel vendría siendo la cúspide de la columna, lo que enlaza con lo que vendría siendo la techumbre o cualquier estructura que esté soportando. Y esta se divide en el equino, que es la parte que se proyecta hacia afuera, y el ábaco, que conecta con lo que vendría siendo la techumbre o la estructura que está soportando directamente. En segundo lugar tendríamos el orden jónico, mucho más posterior al orden dórico o toscano, aunque la denominación de toscano le viene por la apropiación que le hicieron los romanos mucho más tarde. El orden jónico se diferencia del dórico por varios elementos clave. Lo primero es que aparece por primera vez el fuste estriado. Esto no es algo exclusivo del orden jónico, pero sí aparece a partir de ahora y se puede usar y va a ser usado por otros órdenes de columna de otras épocas. También como parte de la columnata encontramos una pequeña subdivisión llamada la basa, compuesta por la escocia y el toro. La escocia siendo, digamos, lo opuesto al equino, pero para la parte baja de la columna, y el toro es un anillo circular
del material pétreo del que esté hecho la columna, normalmente piedras calizas. Pero lo más característico de las columnas de orden jónico son las volutas, lo que llamamos los ricitos o los caracolillos que tienen en el capitel, que he intentado representar aquí de forma un poco minimalista, pero es lo que hay. Y para el orden corintio sí que os pido un poco más de imaginación, porque es muy difícil de plasmar en un videojuego en proporciones que no sean sobredimensionadas. Y el orden corintio se caracteriza por una aparición mucho más tardía que el jónico y por una diferencia clave respecto al jónico, que es el capitel. El capitel corintio está decorado con hojas de acanto y pequeñas volutas, cosa que no he podido representar de muy buena manera, pero la idea principal es que es un capitel muy complejo, muy sofisticado y tremendamente elaborado. Y los romanos, fuertemente inspirados e influenciados por el arte griego, adoptarían no solo todos estos órdenes, sino que crearían los suyos propios. Por eso hablamos a veces de orden toscano, de forma intercambiable con el orden dórico. Y aquí lo que tenemos es lo que se llama el orden compuesto, una mezcla de jónico y de corintio. En el orden corintio podemos encontrar pequeñas volutas, aquí son mucho más exuberantes y mucho más notorias. Por eso se llama el orden compuesto, porque se compone tanto de elementos, entre comillas, propiamente jónicos, así como incorporar elementos del capitel corintio. También quería señalar una importante aportación que hicieron los romanos, y es el concepto de arquitectura exenta. Esto quiere decir elementos arquitectónicos que aparecen individualizados, es decir, no aparecen insertos en un edificio per se. Un ejemplo tremendamente reconocible es la columna de Trajano. Se trata de una columna, es decir, un elemento arquitectónico sustentante, es decir, diseñado para soportar el peso de una techumbre, reinterpretado como un elemento propagandístico, en este caso narrando iconográficamente sus grandes victorias en batalla. Otro ejemplo que os sonará muchísimo son los arcos del triunfo. Y esta extraña estructura que habéis estado viendo desde la distancia y que seguramente va a llamar la atención, resulta muy interesante, pues es una solución innovadora a un problema que encontraron los árabes en la península ibérica a la hora de construir la mezquita de Córdoba. La columna en sí, las columnas de la mezquita de Córdoba en sí pertenecen al orden corintio o compuesto. Aquí habría que señalar que los árabes, allá donde iban, eran expertos en la reutilización de elementos arquitectónicos que ya existían, ya sean de origen romano, de origen griego, de origen persa, pero para poder proyectar sus grandes arcos en distintas alturas, llegaron a una solución muy interesante. Y para esto sí que he tenido que consultar apuntes en físico. Para poder construir dos hiladas de arcos una encima de otra usando la misma columna, se recurrió a colocar un pilar encima de la propia columna para actuar como un doble soporte. Para evitar que se desplome toda esta compleja estructura, se diseñó con una forma cruciforme para distribuir mucho mejor el peso. Además, se incluyó una pieza de origen visigodo que he intentado representar como esta escalera, conocida como modillones de rollo, que viene a ser una serie de rollos de material pétreo o de barro, que se apilan entre sí para crear una especie de cuña que permita soportar el peso del pilar. No hay nada mejor en Minecraft para representarlo que una escalera. Y a modo de bonus o de mención honorífica, aquí tengo la representación más o menos bien intencionada de una columna salomónica. Es decir, ya nos tendríamos que ir al siglo XVII para ver la aparición de este tipo de columna. Es un invento renacentista que, aunque no lo parezca, consiste en coger una columna y darle una forma helicoidal. Yo he intentado representarlo de esta manera porque si no tendría que haberlo hecho de proporciones gigantesquísimas y no tengo el tiempo, la verdad. Bien, sabiendo más o menos un poco la teoría de cómo son las columnas grecorromanas barra de Europa muy occidental, ahora creo yo que podemos aventurarnos a
intentar identificar qué tipo de columnas son. Estas dos columnas negras serían de orden dórico, puesto que cuentan con la clásica sencillez y sobriedad de ese estilo arquitectónico, aunque los motivos y distintos materiales que se usan pueden llegar a despistarnos. Aunque esto lo podemos interpretar fácilmente como una solución artística que han decidido los desarrolladores a la hora de representar o de incluir este tipo de columnas en el juego, porque si no, si fuese una representación fiel del orden dórico, resultaría en columnas muy sosas como las que yo he construido. Me llama la atención estos dos hendiduras, ya que no es algo que encontremos en el arte griego clásico. La superior la puedo llegar a interpretar como el collarín, pero la inferior es la que más problemas me suscita. No conozco ningún tipo de columna que tenga esta estructura. Por cierto, el orden gigante que he mencionado antes vendría a ser básicamente esto: una columna de un orden en concreto, pero que ocupa el doble de altura. Es decir, mientras que una columna, por ejemplo, esta de orden dórico, ocupa, digamos, un piso de altura, la de orden gigante ocuparía 2 pisos de altura. Y ahora a esta gran interrogante. A la hora de generar esta columna aparecía con este hueco vacío, y esto me ha presentado muchísimas dudas porque hace casi imposible poder interpretarla. Y como podéis ver, he tenido varios intentos a la hora de intentar identificar qué parte sería la base, el fuste, o la columna mejor dicho, y el capitel, ya que este gran hueco me genera muchísimas dudas. ¿Es parte de la columnata? ¿La base llega incluso a este bloque o incluso más podría ser? ¿Esta tira de ladrillos intenta representar el collarín o es la diferencia entre el fuste y el capitel? Con todas estas dudas se me hace imposible poder identificar qué es esto. Así que voy a aventurarme a decir que es simplemente un pilar. Bien, y ahora, ¿qué diferencia hay entre un pilar y una columna? Pues en las proporciones realmente. Las columnas siguen unas proporciones concretas, una suerte de canon, por así decirlo. Mientras que los pilares son elementos arquitectónicos sustentantes que no siguen unas proporciones concretas, sino que van por vía libre, por así decirlo. Así que yo creo que este enorme hueco es definitivamente una solución arquitectónica muy única, no tipificada en la historia del arte de nuestro mundo. Así que yo creo que se merece el título de pilar. Bien, así que hemos visto con ejemplos los tipos de columnas que existen en Minecraft e incluso hemos podido identificar 2 con paralelo en la vida real. Sé que habrá gente que se estará preguntando, pero Marchamalo, en otras estructuras del juego aparecen, entre comillas, columnas. Y sí, podríamos interpretarlas como columnas, pero al ser de un tamaño muy parecido a lo que está aquí en la pizarra, no puedo llegar a identificarlas fácilmente. Son apenas estructuras de 2 o 3 bloques de alto. No me da suficiente información como para poder identificarlas en un estilo artístico concreto. Así que he tenido que recurrir a aquellas estructuras que sí que ofrecen unas dimensiones lo suficientemente grandes como para ser detalladas y presentar una morfología clara y diferenciada. Y esto sería todo, básicamente. Cualquier duda, cualquier comentario y cualquier sugerencia me vendría bien para próximos vídeos. Así que ya nos veremos.